La leyenda del zorro del cerro. En un pequeño pueblo andino, rodeado de montañas y quebradas profundas, se contaba desde tiempos antiguos una historia que todos conocían, pero pocos se atrevían a comprobar. Era la leyenda del zorro del cerro, un ser misterioso que, según decían los mayores, aparecía en las noches de luna llena para proteger al pueblo de cualquier amenaza. Algunos aseguraban haberlo visto como una sombra rápida en la cumbre. Otros decían que escuchaban su aullido mezclado con el viento cuando ocurrían cosas extrañas. Para muchos era solo un cuento para asustar a los niños y mantenerlos alejados del cerro de noche, pero para otros era un guardián verdadero. En el corazón del pueblo vivían 4 amigos inseparables. Rosa, una joven valiente y curiosa. Martín, un muchacho inquieto con gran imaginación. Juana, la más prudente y reflexiva. Y Diego, el menor del grupo, pero con un gran espíritu aventurero. Todos crecieron escuchando la leyenda del zorro, pero fue una noche especial cuando decidieron comprobar si era real. Esa noche, la luna llena iluminaba cada rincón del valle. El viento soplaba con fuerza, como si anunciara algo importante. Los 4 amigos estaban reunidos en la plaza principal, observando el cerro que se alzaba imponente al norte. La cima parecía brillar bajo la luz de la luna, y por un instante, Rosa juró haber visto una figura moverse entre las rocas. ¿Lo vieron?, preguntó con emoción. No veo nada, respondió Juana nerviosa. Yo sí vi algo, intervino Martín. Parecía un animal. Debe ser un zorro, dijo Diego en voz baja, recordando las historias que su abuelo le contaba antes de dormir. Movidos por la curiosidad, decidieron subir al cerro y descubrir la verdad. Prepararon linternas, cantimploras y una manta por si el frío se volvía intenso. Aunque Juana dudaba, no quiso quedarse atrás. Sabía que si no iba, la historia de esa noche se contaría sin ella. Comenzaron el ascenso poco antes de la medianoche. El camino era angosto y pedregoso, y el sonido de los grillos y el viento acompañaba sus pasos. A medida que subían, el pueblo quedaba cada vez más pequeño, y las sombras de la montaña se alargaban como si quisieran atraparlos. Rosa caminaba al frente, decidida, mientras Martín la seguía con la linterna en alto. Diego iba en el medio, emocionado, y Juana cerraba el grupo, atenta a cualquier ruido extraño. A mitad del camino, escucharon un aullido. No era un aullido común de perro. Sonaba agudo, profundo y cargado de un eco que retumbaba en las paredes del cerro. Los 4 se miraron en silencio. Ninguno quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. El zorro del cerro. Tal vez deberíamos regresar, dijo Juana con voz temblorosa. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos, respondió Rosa con firmeza. Además, puede ser cualquier animal, añadió Martín, aunque por dentro sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Continuaron el ascenso. La luna estaba justo encima del cerro, como si los guiara. Cuando llegaron a una zona más plana, encontraron algo inesperado. Una especie de altar de piedras antiguas, cubierto de símbolos tallados que ninguno reconocía. Alrededor del altar había velas apagadas, flores secas y restos de ofrendas. Diego se acercó con cuidado. Mi abuelo me contó que hace muchos años, la gente del pueblo subía aquí para agradecer al zorro protector por cuidar los cultivos y el ganado, dijo Diego. Dejaban ofrendas y encendían velas para pedir protección. Esto parece abandonado hace mucho tiempo, observó Juana. De pronto, un viento fuerte sopló desde la cima, apagando las linternas. Todo quedó en penumbra. Los 4 amigos se juntaron instintivamente. En ese silencio tenso, escucharon pasos suaves, casi imperceptibles, acercándose desde las sombras. Un par de ojos brillantes apareció entre las rocas. Era un zorro, de pelaje plateado que reflejaba la luz de la luna como si estuviera hecho de luz misma. No era un zorro común. Era grande, elegante, y sus movimientos eran tan silenciosos que parecía flotar. El zorro los observó durante unos segundos que parecieron eternos.
Luego caminó lentamente hacia el altar, dio una vuelta alrededor y se detuvo frente a ellos. Rosa, sin saber exactamente por qué, sintió que debía acercarse. Dio un paso al frente y el zorro no huyó. Al contrario, inclinó ligeramente la cabeza, como si la estuviera reconociendo. De repente, el suelo tembló levemente. Desde la parte baja del cerro se escuchó un ruido seco y lejano. Diego se asomó y vio luces extrañas cerca del río. Al parecer, un grupo de personas desconocidas estaba intentando abrir un túnel en la base del cerro para robar minerales. Nadie del pueblo lo sabía, y de haberlo logrado, habrían destruido la montaña y contaminado el agua que abastecía al pueblo. El zorro alzó el hocico y emitió un aullido largo y potente. El viento se levantó con fuerza, como si respondiera a su llamado. Los amigos sintieron que algo invisible se activaba. Al mirar hacia abajo, vieron que las luces comenzaron a apagarse una por una. Las máquinas que estaban usando los extraños dejaron de funcionar misteriosamente. Luego, sombras comenzaron a moverse entre la neblina y los desconocidos huyeron aterrorizados. Era como si el cerro mismo se defendiera. Cuando todo volvió a la calma, el zorro se acercó de nuevo a los 4 amigos. Caminó alrededor de ellos, olfateando suavemente el aire. Luego miró a Rosa a los ojos, y en ese instante, todos sintieron una conexión profunda. No había palabras, pero comprendieron el mensaje. El zorro les había mostrado que su deber no era solo observar, sino también proteger. Después, el animal dio media vuelta y se perdió entre las rocas, desvaneciéndose poco a poco en la neblina iluminada por la luna. Los 4 bajaron al pueblo con el corazón acelerado y una historia que pocos les creerían. Al día siguiente, contaron lo ocurrido a las autoridades y a los vecinos. Al inspeccionar la zona del río, encontraron restos de las máquinas abandonadas y huellas que confirmaban la presencia de intrusos. Gracias a la advertencia a tiempo, pudieron proteger el cerro y el agua del pueblo. Con el tiempo, la gente volvió a subir al altar a dejar ofrendas. Se retomaron las tradiciones olvidadas y se creó una pequeña festividad anual en honor al zorro del cerro. Rosa, Martín, Juana y Diego se convirtieron en los guardianes de la leyenda. Nadie volvió a dudar de su existencia. Algunos decían que en las noches de luna llena aún se podía ver una figura plateada recorrer la cima, vigilando silenciosamente. Pasaron los años y la historia se transmitió de generación en generación. El cerro continuó en pie, intacto, y el pueblo prosperó. Nadie supo realmente qué era aquel zorro, un espíritu antiguo, un guardián natural o una fuerza mística. Lo único que todos sabían era que, mientras la luna iluminara el cerro, el pueblo nunca estaría solo.